Hola, bienvenidos. Les habla Javier Toledo, periodista y aficionado al ajedrez. Esta vez para recordar a jugadores uruguayos, más concretamente y en este caso puntual a un minuano que supo jugar a nivel internacional, defender a Uruguay en varias Olimpiadas en la década del 70 y 80. Nos referimos a Álvaro Richetto, quien fue, bueno, defensor de Uruguay en la Olimpiada de 1976, disputada en Haifa, Israel. Allí Richetto defendió con éxito uno de los tableros de la selección uruguaya. Una Olimpiada muy especial, por cierto, por cuanto en aquella época, en 1976, mm, estaba en pleno auge el conflicto israelo-palestino y hay una crónica de Lincoln Maistegui de septiembre del año 2015 que nos cuenta justamente algunos detalles de lo que por aquel entonces sucedía. Una crónica que se las recomiendo, que la busquen en internet, en el diario El Observador. Maite escribió mucho tiempo en ese medio concretamente y justamente, como les decía, por esa fecha, en septiembre del año 2015, Maistig recordaba lo que ocurrió en aquel momento en el año 76 con motivo de esa Olimpiada de Haifa en Israel. Por ese entonces la FIDE, que presidía el holandés Max Ewe, fijó la sede de las Olimpiadas de ese año en Haifa, en Israel, en plena efervescencia del conflicto árabe-israelí. Los miembros radicales del mundo musulmán, escribía Maistegui, pusieron el grito en el cielo y declararon el boicot al torneo de Haifa. Es así que el líder libio Mohamed Gaddafi anunció entonces su intención de organizar una olimpiada paralela en Trípoli y como la diplomacia no es su fuerte, la llamó Contraolimpiada de Ajedrez. El logotipo, decía Maistegui, mostraba un triunfante caballo de ajedrez caracoleando sobre un rey caído que tenía en lugar de la clásica cruz una estrella de David. Y la Federación Uruguaya de Ajedrez recibió entonces, vean ustedes, dos invitaciones, la oficial para concurrir al torneo de la FIDE y la extraoficial para participar en la de Trípoli. Las condiciones económicas ofrecidas por los árabes eran muy superiores. Para ir a Haifa, los participantes debían pagarse los pasajes, obviamente para ir, mientras que a Trípoli pagaba absolutamente todo y aseguraba un viático, atención, de $800 por día, dice Maistegui, cantidad que en aquella época y por estas latitudes parecía sideral. En esas condiciones, y pese a que Uruguay era miembro de la FIDE, la tentación era muy grande, tanto como para determinar que se hiciera una consulta a la Comisión Nacional de Educación Física, que en ese momento presidía el aún coronel Yamandú Trinidad. La respuesta del jerarca militar fue tajante: a Libia no se podía ir, era un centro de entrenamiento guerrillero y Gaddafi era un terrorista internacional, definitivamente prohibido. Ese es el comienzo de esta crónica muy atractiva, que es mucho más extensa y que se la recomiendo que la vean en internet precisamente, en la página del diario El Observador, y en donde obviamente Uruguay fue a Haifa, pero también otra delegación de la que él participó estuvo en ese torneo en Trípoli. Pero bueno, eso es otra historia. Le quería contar eso como para introducción de lo que los que no conocen o conocían exactamente qué fue lo que había sucedido por aquella época. Y en esta ocasión el recuerdo es para Álvaro Richetto, un uruguayo con eh, una participación destacada en esa Olimpiada, un minuano exactamente. Vamos a recordar una partida de ese torneo mundial eh, disputado allí en Haifa ante el holandés Jean-Luc Serret. Allí Richetto llevaba piezas negras y planteó su clásica defensa siciliana. Vamos a repasar lo que fue esa partida, que tiene aspectos muy interesantes con combinaciones y jugadas
que seguramente a más de uno le va a gustar. Seret, que llegó a sobrepasar los 2.400 puntos de Elo, maestro internacional, arrancó con E4. Ricciotto respondió con C5, era una de las defensas preferidas a peón rey, caballo F3, D6, D4, C por D4, aquí lo vamos a hacer rápido porque estamos en la apertura, y A6. Y aquí queda planteada la defensa siciliana Najdorf, que era la que aplicaba en forma asidua durante su carrera Ricciotto. Y bueno, aquí hay varias continuaciones, ¿no? Alfil E2 es una de ellas, es la preferida de Karpov en su momento. Tenemos también la posibilidad de jugar eh, alfil E3, intentando ir hacia un ataque inglés. ¿Qué más? ¿Qué otra posibilidad? Alfil G5, que fue muy furor en muchos años, lo que el negro debe responder con E6, pero en este caso el francés se decide por alfil C4, intentando ingresar en lo que es la variante Socin. Bueno, Ricciotto siguió con E6, alfil E3, las blancas hacen el esquema, bueno, de aquel momento tradicional también, y obviamente seguramente con dama D2 o dama E2 y enroque largo, con el posterior ataque de peones en el flanco rey. Alfil E7 respondió el negro, dama E2, bueno, con clara intención de enrocarse largo, a lo que respondió Álvaro Ricciotto con caballo C6. El blanco concreta su plan de enrocarse largo y, bueno, estar dispuesto ya a lo que es esa avalancha de peones en el flanco de rey. Alfil D7 fue la respuesta de las negras, que comienzan de alguna manera a, bueno, esperar si se rocan posteriormente corto, se juegan dama C7 y se rocan largo. Seguramente por allí pasaba el plan de Ricciotto en aquel momento, que recuerdo haber hablado algunos años con él vía chat, y me decía que recordaba especialmente esta partida que estamos mostrando para quienes no la conocen, con especial cariño, por cuanto, bueno, no solo tuvo un resultado positivo, sino que hay muchas fases del juego en donde muestra el talento que sin lugar a dudas tuvo y tiene este jugador uruguayo ya retirado, ¿no? Bueno, aquí las blancas juegan alfil B3, que es, digamos, la jugada clásica antes de tirar los peones del flanco de rey. Se puede jugar acá torre H a G1 para ya amenazar G4 ante un eventual enroque corto. Por ejemplo, aquí hay una línea que se las puedo señalar, que es, bueno, las negras jugarían B5, alfil B3 y caballo A5. Después seguramente viene un G4, G5, H4, F4. Y bueno, es una línea que hay que conocer bastante bien como para jugar con ambos colores. Pero bueno, en este caso fue alfil B3, a lo que se respondió por parte de Ricciotto con la jugada dama C7. También aquí se podía haber intercalado caballo A5 para, bueno, eliminar ese alfil de B3 justamente. Era una de las opciones que tenían las negras para entrar en esta línea. De todas maneras, aquí el blanco puede ir ya al ataque con G4. Bueno, caballo por B3 podría ser una continuación, alfil por B3, y las negras lograrían una posición relativamente igualada en la apertura,
aunque bueno, siempre las blancas tienen aquí una opción mayor de ataque, ¿no? Pero es una de las posibilidades que darían con una leve ventaja en esta línea. Lo cierto es que Ricciotto se decidió por dama C7, ahora sí, esperando un poco más y teniendo a mano el enroque largo. Vino G4, que es, digamos, la línea lógica de ataque al plan que viene haciendo el jugador francés. Y entonces, ahora sí, nos decidimos por enroque largo, dijo seguramente Ricciotto en su momento, y tiró el peón a G5, que es la jugada que todos haríamos en esta posición. Justamente con esta línea y caballo E8, que parece que obviamente es la más lógica, hay una partida en la base de datos del año 67, esto es a nivel, digamos, alto, una espartaqueada disputada en Moscú, con blancas iba Stein, Leonid Stein, y con negras Iván Erepov. La partida siguió después de caballo E8, siguió F4, a lo que vino caballo A5, rey B1, jugó Stein, rey B8 su rival y siguió con F5. A pesar de que, bueno, que las negras logran eliminar lo que es una de las piezas más importantes de esta línea para las blancas, se llega a una posición en donde el blanco logra ventaja y logra ganar en la jugada 36 en esta espartaqueada del año 67. Vean ustedes que esto se jugó en el 76, habían pasado 9 años y era una línea que seguramente estaba de alguna manera de moda, presumo yo. No lo hablé en su momento con Ricciotto, pero me imagino que esta línea por aquella época se venía jugando con asiduidad. Bueno, caballo E8 fue la respuesta de Ricciotto. Las blancas optan por cambiar el caballo en C6 y captura de alfil. Ya aquí el módulo, como ustedes ven, dan ventaja de las blancas. Y viene dama F3, que es una amenaza clara al peón de F7 y seguramente con planes de ir a H3 para presionar allí el peón D6, tirar algún eventual G6 y bueno, si logran hacer todo eso, la posición de las negras se cae definitivamente. Es por eso que, bueno, la primera medida de Ricciotto es defender el peón de F7 y ver qué es lo que hace su rival. Juega dama H3, que era el plan que se veía venir, y sacamos el rey de la casilla C8, entregamos el peón de H7 y seguramente ceder un peón a cambio de una recompensa quizás a largo plazo y de explotar lo que es esa columna C. Quizás fuese una de las ideas que tuvo en mente nuestro coterráneo. Dama por H7, las blancas materializan su ventaja, el negro juega la torre de la columna C para ese contrajuego que les hacía mención y viene G6 aumentando la presión y quedando con una posición más que interesante para las blancas. Peón de más, aunque esa dama está hacia un costado del tablero, tiene que volver a ubicarse en un lugar más preponderante, pero bueno, tiene ventaja material y ventaja de posición. La única aquí es caballo F6, que es la que hace el negro. Comen otro peón las blancas y aquí caballo por E4, que digamos es el comienzo de lo que es la recuperación de uno de los peones y comenzar a ver opciones de contraataque en esa columna que les hacía mención. Aquí el blanco seguramente en algún momento debió haber jugado F3 para mantener ese peón de 4.
aquí lo que los módulos marcan como jugada, digamos, para mantener una cierta igualdad en la posición es dama D4, con leve ventaja, decía, vale la pena remarcarlo, o mejor dicho, con leve ventaja más que con igualdad, porque el jugador francés falla y juega caballo por E4 y iguala el negro con alfil por E4. ¿Por qué? Porque, bueno, amenaza la torre de H1, pero sobre todas las cosas amenaza el peón de C2. Vean que hay tres piezas que están concentrándose frente al rey blanco, lo que le da, obviamente, por ese peón sacrificado un ataque más que interesante. La dama está lejos, digamos, del epicentro del juego, por eso la trae a D4, pero bueno, ahora en este preciso momento el dama D4 no ayuda, da simplemente para igualar la partida, y viene aquí una jugada con una precisión quirúrgica elegante que Ricciotto hace con solvencia. Dama por C2 jaque, única, alfil por, torre por jaque, todas jugadas únicas, rey B1 y aquí torre C4. Como ven ustedes, recupera el material, dama por E4, torre por E4 y estamos en igualdad. Las negras han salvado, digamos, de alguna manera la posición comprometida que por algún momento tuvieron, y el maestro francés Seret juega alfil H6. Amenaza la torre, hay que sacarla, nos vamos y amenazamos también el alfil y viene G7. Ese peón parece que va a coronar, por consiguiente hay como una única opción, torre G8, y aquí juega el blanco F4, a lo que hasta aquí ambos han hecho las jugadas que el módulo da como las mejores. Son las primeras opciones que el ordenador da en las últimas jugadas, pero obviamente para mantener de alguna manera una posición igualada en esta situación hay que ser muy preciso, muy exacto, y seguramente a esta altura del juego ambos ya estaban, bueno, quizás con poco tiempo, y quizás el francés había de alguna manera cometido alguna imprecisión, que hay que tener en cuenta que el aspecto psicológico juega en esto y que quizás no estaba del todo conforme con lo que había terminado. Es decir, que con un módulo esto obviamente es igualdad, pero bueno, entre humanos cometemos errores y hay muchas posiciones donde se debe ser preciso como una máquina para no perder. Y es por ello que aquí las blancas tenían que ser precisas, como decía. La idea es que se debe eliminar esta torre en séptima de las negras, intentando el cambio de torres ya en este momento. Si la torre se va, hay que perseguirla para mantener la igualdad. Pero juega Seret F5, omitiendo la continuación que le da a las blancas una posición mucho mejor con amenazas concretas. Alfil F6, se toca el peón de B2, y para peor, si capturamos acá sería con jaque, a lo que viene, digamos, el error final, que es intentar ahora el cambio. Seguramente lo hizo en ese momento pensando que podía recuperar el peón, un peón en E6, pero nada más alejado de la realidad, porque viene torre por jaque, el rey se viene a C1, Ricciotto come el de A2, viene F por E6, F por E6,
Y seguramente aquí se dio cuenta el blanco que no podía capturar el peón en E6 porque viene torre jaque en A1 y pierde la torre de H1. Entonces opta el francés por jugar el rey a D. No quiero equivocarme aquí en la continuación. En realidad jugó la torre a G1 porque bueno, intenta defender el peón de G7 y en caso de un eventual jaque en A1 mantener defendido el peón que sería la salvación de las blancas, ¿no? Si pueden mantener el peón en G7 para una eventual coronación. Bien, y en alfil D4 amenazando la torre blanca, el rey se va esperando ese jaque que Ricciotto ahora lo hace, tapa de alfil, aquí vamos a volver en la posición, porque cuando amenazan la torre en D4, está bien, la posición es rey D1, torre jaque, alfil C1, alfil por G7, perdón, torre por G7 en realidad, torre por G7, vean ustedes que las negras no capturaban la torre blanca, sino primero que capturan el peón, alfil por, viene H4, alfil H6, rey C2, y aquí ya el final es muy sencillo para ganar por parte de el minuano Álvaro Ricciotto en esta Olimpiada de Haifa 1976. Pero bueno, la posición crítica y que vale la pena mostrar nuevamente antes de cerrar este comentario que pretende ser un homenaje más que un comentario profesional o de primera línea a nivel ajedrecístico, es cuando las negras de alguna manera revierten la posición ante una falla del maestro francés y se da esta línea, esta secuencia de jugadas muy bonitas, por cierto, que comienza con el dama por C2. Es una posición muy bonita y muy agradable de ver. Este era el recuerdo entonces de Álvaro Ricciotto, un jugador del departamento de La Valleja que defendió a Uruguay en múltiples ocasiones. En esta partida es de la Olimpiada de Haifa 1976, es en Israel. Ha sido un gusto, un abrazo y seguimos en contacto.